¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hoy que celebramos domingo de Pentecostés, donde los cristianos alrededor del mundo celebran este día, hermoso domingo para congregarnos en la casa del Señor y alabar al Señor Jesucristo y recordar ese hermoso día cuando el Espíritu Santo descendió a aquel grupo de personas en aquella casa y todos fueron llenos de la presencia de Dios, dice el libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué le parece si me acompaña en esta breve oración para darle gracias a Dios por este hermoso domingo? Padre, te damos gracias, sí Señor, te damos gracias por el privilegio, el honor, esta oportunidad que tenemos. De verdad que es una oportunidad, Señor, de estar en tu casa. Es una bendición congregarnos. Gracias porque te place a ti, Espíritu Santo, llamarnos a tu iglesia, llamarnos con brazos de amor y de misericordia, y entonces congregarnos para alabarte. Y este es un privilegio porque tu amor hacia la humanidad siempre ha estado ahí desde la misma creación del hombre, llamándonos, que te conozcamos, que te sirvamos, que vivamos en paz contigo. Pero el pecado nos ha separado y nos ha puesto feos por dentro y ha destruido nuestra imagen delante de ti, pero tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias por esta linda oportunidad. Háblanos a través de tu palabra, Señor. No a nosotros es la gloria, sino a ti, Dios verdadero, de Dios verdadero. A ti, Espíritu Santo, que llamas, corriges, nos enseñas y nos guías. Sea la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Amigos, hermanos, congregación presente, me da gusto estar con ustedes una vez más. Si usted está conectado a través de la plataforma de Facebook Stream Live, también queremos darle la bienvenida donde quiera que usted esté en este día, ya sea en casa, ya sea en alguna actividad o en trabajo, pero está conectado con nosotros. Bienvenidos aquí a la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo en la ciudad de Aurora. Es un día muy lindo, caliente, pero bueno, hemos deseado el calor, todo el invierno muy largo, ahora sí nos vamos a gozar con este calor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Yo he esperado y sigo esperando cada domingo, ¿cierto, Heriberto? Ver a nuestros hermanos otra vez reunirse y congregarse. Y yo sé que esta pandemia va a pasar y un día vamos a volver a una normalidad mucho mejor que la que teníamos antes. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor ha tratado con nosotros durante todo este año pasado y lo de este año ha tratado con nuestra condición espiritual. Y el Señor ha hecho en nosotros muchos milagros y uno de los milagros más grandes que ha hecho que la iglesia sea más sensible a su palabra. ¿Lo creen? Yo lo creo. ¿Sabe que el contexto histórico de toda la Biblia es hermoso? Es el regalo de Dios para que lo conozcamos. Y como en esta iglesia confesamos y creemos que esta es la palabra de Dios, amén. Y yo creo en ella. ¿Cuántos dicen yo creo en ella? Hay poder en ella y viviremos por ella. Viviremos por esta bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablando de este contexto histórico, si usted puso atención a la primera lectura que fue leída en esta mañana por nuestra hermana Sofía, recordará que se basó en el libro de Ezequiel capítulo 37. Y es algo impresionante. Este profeta Ezequiel vivió aproximadamente unos 450, 60 años antes de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Y entonces allá más o menos en el año 593 al año 570 fue el periodo donde Ezequiel ministró como un profeta de Dios. O sea, un profeta es aquella persona que Dios le hablaba para que comunicase el mensaje que Dios quería. Y eso me hace pensar en este día de Pentecostés también. Ahora déjenme contarle otro dato histórico. Amén. Porque es importante conocer la Biblia. ¿Cuánto les gusta conocer la palabra de Dios? Sin esta información
estamos perdidos, no conocemos la historia, cada día es lo mismo. Por eso la palabra del Señor trae alegría, trae paz, trae todo para nosotros. ¿Sabe que Israel, esa nación de Dios de aquel entonces, había sido llevada al exilio afuera de su territorio por el famoso rey babilónico llamado Nabucodonosor? Este rey de Babilonia llevó a toda la nación de Israel fuera de su territorio. Dentro de ese montón de gente iba Ezequiel, un chico, un hombre bastante joven. Entonces esto es lo que pasa. Si usted recuerda nuestra historia, dice la Biblia que Dios llama a Ezequiel a temprana edad. O sea, es posible que era un hombre bastante joven, posiblemente ahí como en los años 30 de él. Y esta fue una indicación, ponga atención a esto, una indicación de la buena voluntad de Dios y de su amorosos designios para mostrarle a toda la nación que aún en las aflicciones que vivían por ser esclavos de este imperio babilónico y esos problemas que ellos iban a enfrentar a causa, escuche esto, a causa de la dureza del corazón de ellos. Pueblo rebelde, dice la Biblia, esto era esta nación, una dureza de corazón y su rebeldía, pero aún en esa rebeldía y aún en ese gran problema que tenía, el mensaje de la palabra de Dios iba a estar presente con ellos, aún a pesar de cometer ese adulterio espiritual, porque estaban ahora adorando dioses paganos esta nación, y aún así el Señor manda a este profeta. Lo que Dios quería era que la nación aprendiera a evaluar desde la desobediencia de Dios hasta lo que Dios podía hacer. Ellos podrían evaluar su conducta desde el principio al final. Su misma situación de pecado ahora les iba a mostrar la gloria de Dios, el amor de Dios. Entonces el profeta Ezequiel en esos años mozos les explicaría a estas personas en este exilio que la gloria de Dios había salido de ellos por su desobediencia y su pecado, pero que tanto era el amor de Dios que el Señor siempre iba a traer un mensaje, así como nosotros nos pasa, el mundo y muchas personas, y habrá alguien allá afuera que está muy lejos de Dios, pero el amor de Dios se está ahí llamando y llamando y llamando. Y eso es interesante. Por eso el mensaje de esta mañana, como lo puede ver usted ahora, se llama: si los esqueletos recobraron vida, ¿qué no puede hacer Dios con la tuya? ¿Cuánto lo creen? Y eso usted lo vio en la escritura, algo casi imposible de creer. Bueno, algo curioso es el nombre de Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa Dios me fortalece. Es interesante, en ese periodo de esclavitud, de cautiverio judío, en este imperio babilónico, Dios levanta un profeta que casualidad su nombre se llama Dios me fortalece. Y eso es lo que Dios siempre va a hacer y seguirá haciendo en la iglesia de Él. El Señor está dispuesto a fortalecerlo a usted, a usted, a usted y a mí, a todos nosotros, porque Dios es bueno. Amén. Y eso es así. Así es el amor de Dios. Cuando a pesar de las dificultades que vivamos, el Señor nos fortalece. A pesar de la dureza de nuestro corazón, la dureza del corazón de otro, el Señor ahí está amándonos y esperándonos como el buen pastor que busca a la oveja perdida para fortalecernos, como el papá y la mamá que aman a sus hijos a pesar de la desobediencia, a pesar de todo lo malo que se porten. El amor de los padres está ahí siempre esperándolos. Así es el amor de Dios, más grande. Por eso Dios le dice a Ezequiel, escuche cómo Dios habla con este hombre. Le dice en Ezequiel capítulo 3 versículo 9 lo siguiente: tu frente es ahora dura como el diamante y más fuerte que el pedernal, así que no le tengas miedo aunque sea un pueblo rebelde.
Mire cómo es Dios hablándole con este hombre que se llama Dios me fortalece. Habla a la nación de Israel. Son una nación testaruda y terca, pero no les tengas miedo porque tu mente es como un diamante fuerte. Porque él sabía que Dios estaba con él. Amén. Cuando Dios está con nosotros, nuestra mente es como un diamante. Y entonces note la palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso el reformador Martín Lutero en una ocasión dijo lo siguiente del libro de Ezequiel. Porque para entender Ezequiel es un libro fascinante. Dice Martín Lutero lo siguiente: es el mensaje que debe ser llevado y predicado a las cuatro esquinas del mundo. Esta visión que tuvo Ezequiel, esta visión es el carro espiritual de Cristo, el que cabalga aquí en este mundo. Por eso Pentecostés y Ezequiel 37 pareciera que van de la mano, porque el mensaje de Dios es para todo el mundo. ¿Lo cree? Yo lo creo. El Salmo 19, versículo 4 dice lo siguiente: su mensaje recorre toda la tierra, llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Si de algo estoy seguro como hombre y como pastor de esta congregación, su amigo en Cristo y su hermano en Cristo, es que el mensaje de Dios jamás será detenido. Amén. Jamás. El mensaje del Señor va a llegar. Y eso pasó el día de Pentecostés. Dios lo reafirmó una vez más y lo vamos a ver en unos minutos adelante. Este mensaje, escuche esto, este mensaje de un Dios que hace, diga, lo imposible posible. ¿Lo cree? ¿Cuánto dicen amén? Un Dios que hace de lo imposible posible, y que con este mensaje que debe ser escuchado en todos los rincones del mundo no ha cambiado y no cambiará aún, a pesar de las ideas de las mentes de las personas de en este momento, que a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, como dice la Biblia. Dios no va a cambiar su mensaje. Aunque la ciencia aumente y el amor entre las personas vaya desapareciendo, este mensaje de los cuatro vientos no va a pasar hasta que Cristo venga. El cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán, menos mi palabra no pasará. ¿Sabe por qué? Porque viene de la boca de Dios. Diga, viene de la boca de Dios y seguirá llenando todo rincón. Muchas veces encuentro personas que me dicen: no, yo no creo en esas cosas, no, yo no creo en Dios. Tratamos de buscar una excusa, pero ahí está la palabra, porque nadie puede rechazar la voz de Dios. Podemos cerrar nuestros oídos, pero la voz de Dios está ahí. Por eso el apóstol San Pablo, escuche lo que le voy a decir. El apóstol San Pablo dice en Efesios 4:14, esto es muy interesante. ¿Sabe por qué la palabra es importante? Por lo siguiente, dice Pablo: para que ya no sean como niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Dios no quiere una iglesia de niños. Dios quiere una iglesia madura. Por eso la palabra de Dios es hermosa, es seria y nos motiva y nos alienta y nos edifica y nos hace crecer para no ser llevados. Por eso el profeta Ezequiel, en su experiencia al ver a la nación de Israel desobediente, terca, y aún estando en el exilio, dice la Biblia, fuera de su tierra, mantenían esa postura de arrogantes que no necesitaban a Dios como muchas personas hoy en día. Dios ha estado, escuche, estado y seguirá estando llamando a su pueblo hasta que Él regrese, y su mensaje es que usted lo conozca, para que aprendamos a vivir
como su palabra lo dice y no como el mundo sin fe, sin palabra y desordenado nos quiere enseñar, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A pesar de la dureza de los corazones, Dios nos está llamando a conocer su palabra, que podamos creer que a pesar de las circunstancias positivas o negativas que estemos viviendo, a pesar de las dificultades que el coronavirus nos haya dejado y las consecuencias y el índice que está creciendo, si usted lee las noticias, los índices de trastornos mentales que están pasando en esta sociedad moderna son increíbles y van creciendo todos los días, y por eso usted está viendo tantos problemas en esta sociedad, gente descontrolada. Es porque muchos no han querido conocer el amor del Señor Jesucristo. Dios estará presente con este mensaje hoy en día y siempre, que trae paz, perdón y vida. Entonces regresemos una vez más a la experiencia de Ezequiel. ¿Recuerdan? Dice la Biblia en el capítulo 37 que Dios llama a este hombre a una conversación, algo increíble, interesante. Y Dios le dice lo siguiente: Ezequiel, mira esto. Vamos a poner las cosas de esta manera. ¿Ves todos estos huesos que están ahí? ¿Tú crees que los puedo resucitar o darles vida? Dice Dios. Ahora yo le pregunto a usted, yo no sé lo que están viviendo usted, no sé, o usted allá en Stream Live, o lo que está pasando, pero sí sé algo, que Dios es el que restaura lo imposible. Amén. Pero sí sé de que Dios es capaz de hacer lo que usted jamás pensaría que Dios podría hacer. Y yo soy testigo ocular de lo que Dios ha hecho en personas, en esta congregación. De no conocer a Dios para nada y tener una vida desordenada a una vida que alaba y sirve al Señor. Así que no se desconecte de este mensaje, ni se vaya con su mente para otro lado que tiene que hacer después que salga de la iglesia, para que no se pierda la bendición. Amén. Y podamos respetar la palabra del Señor. Por eso estoy seguro que muchos de nosotros podemos identificarnos con la actitud del pueblo de Israel. Podemos identificarnos en esa actitud de no desear, ni querer, ni tener la voluntad de acercarnos al Señor, ni querer escuchar su palabra. Por eso el mundo es así. Dios se lo dijo a Ezequiel, miren la palabra, dice: Ezequiel, ya sea que te escuchen o no, porque son muy, dígalo en su mente, rebeldes. Tú repíteles, ¿el qué? Mi palabra. Diga, mi palabra. Es como cuando Dios nos dice: instruye al niño en sus caminos. Repítele y repítele y repítele mis palabras, para que nunca se aparten de ella. Este es el pueblo rebelde de Israel. Y Dios le dice a Ezequiel: a lo mejor te escuchan, a lo mejor no, porque son rebeldes, pero tú repítelas. Y esa es la ventaja de este hermoso día. Vamos a repetir lo que el Señor dice. Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a oírla? Yo no quiero que el Señor me diga rebelde ni incrédulo. Como dijo Lutero, prefiero que me digan cualquier otra cosa, menos incrédulo. No me quiero perder el amor de Dios. O también como dice Jeremías, interesante en cuanto a la conducta del hombre. Dice Jeremías: el corazón es engañoso y perverso. Note, ¿no? Más que todas las cosas, ¿quién puede decir que lo conoce? Ni nosotros conocemos nuestro corazón. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Hoy amamos y mañana despreciamos. Hoy somos honestos y sinceros y mañana nuestros labios pueden estar llenos de mentiras.
Por eso necesitamos la palabra de Dios, porque ella es verdad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Es verdad la palabra del Señor. Por eso Dios le dice a Ezequiel: háblale a este pueblo así, porque están perdiendo la esperanza. Entonces volvamos a la plática de Dios con Ezequiel. Y le dice Dios: mira, Ezequiel, mira lo siguiente. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, dice Ezequiel. Y el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Todavía la Biblia le menciona secos. O sea, como quien dice, ya esos huesos están a punto de hacerse polvo. Y me puso en medio de ese valle que se llama el Valle de Tel Aviv, el Valle de los Huesos Secos. El versículo 1 de Ezequiel 37. Entonces dice la Biblia que el Señor le dice a este profeta joven algo que debe él nunca olvidar. Diga, nunca debo de olvidar lo que la Biblia dice. Versículo 2 dice: luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos. Yo imagino yo parándome en aquel montón de miles de huesos. Yo no sé si son pedazos de hueso de pierna, de brazo, qué sé yo, cabezas, pero así estaba aquello, lleno de huesos, los cuales eran muchísimos y bastantes, dice la Biblia, mire, bastantes secos. Versículo 2, bastante secos. Entonces, y estaban a flor de tierra, o sea, algunos huesos como que estaban sembrados ahí. Y el Señor me preguntó, note la pregunta de Dios, mire cómo es Dios. Le dice a Ezequiel: hijo de hombre. No le dijo Ezequiel. ¿Sí están conmigo? Le dice: hijo de hombre. Y voy a parar ahí un segundito para que no se le olvide lo que le voy a decir. Es la única vez, hay una sola vez en la Biblia, en el libro de Ezequiel, que Dios llama a Ezequiel por su nombre. Y 90 veces en todo el libro le dice hijo del hombre a Ezequiel. Entonces, hijo de hombre, es como que Dios le está recordando a Ezequiel: hijo de hombre, eres hijo de Adán. Hijo de Adán. En otras palabras, eres un privilegiado hijo de hombre que recibe las visiones de parte de Dios con la hermosa misión de predicar la divina palabra de Dios. Hijo de hombre, no olvides que eres tierra y que de la tierra fuiste formados como fue formado tu padre Adán. Mensaje para usted y para mí. No olvides, hijo de hombre, que eres polvo y al polvo volverás, hijo de hombre. Así que el hijo del hombre no se te suba nada a la cabeza, porque el Dios te habla a ti y ahora te vas a creer mejor que los demás, hijo de hombre. Tremenda lección de humildad. Nunca pierdas la humildad. Cuando Dios nos llama y nos habla, el Señor siempre será el Rey y somos instrumentos. Nunca dejes que las cosas se te suban a la cabeza pensando, dice Dios, porque yo el Señor te hablo, eres más que los demás. Ni pierdas la humildad y el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Conozco personas que a través de mi historia he visto cómo han crecido en su relación con Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, y de repente hay un momento que sostienen que ya no necesitan más de la palabra de Dios. Oh, ya lo sé, pastor. Oh, ya, yo sé lo que va a predicar en Pentecostés. Yo ya sé lo que viene en Adviento. Yo ya sé lo que viene en Navidad. No necesitamos ir a la iglesia. Yo ya sé. No necesito de Dios. Y ahí, cuando la influencia del mundo en la ignorancia de nuestra fe comienza a crecer, nuestra fe comienza a menguar. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosecharlo. Entonces regresemos otra vez con Ezequiel. No pierdas la humildad, le dice Dios. Entonces mire la pregunta de Dios en este capítulo 37. Están todos aquellos miles y miles de cadáveres, de huesos, de soldados.
¿Cobrarán vida estos huesos? Dice Dios. Y dice Ezequiel, yo le contesté, Señor, y Dios, tú lo sabes. Se la sacó de la manga Ezequiel. Tú lo sabes. Me recuerda a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida mis ovejas. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Dios no ha cambiado. Mire, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, ese mismo Dios de Ezequiel es el mismo Señor de Pedro y es el mismo Señor del aposento alto el día de Pentecostés. Y buena noticia para usted, es el mismo Señor que está con nosotros. Porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Es como que Dios dijera, Ezequiel, ¿tú crees que yo puedo resucitar estos huesos? ¿Pueden volver a la vida? Esto es como una resurrección espiritual de estos pecadores muertos, de la muerte del pecado a la vida y la justicia, para una vida diferente, una vida santa, espiritual y divina, mediante algo poderoso que el hombre no puede hacer, es dar vida a través del Espíritu Santo. Qué bendita gracia de Dios que el día de Pentecostés nos volvió a dar vida otra vez. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Este valle de los huesos secos, tan secos, dice la Biblia, secos, separados, esparcidos por todo el campo, después de una gran batalla que tuvo lugar ahí, cadáveres muertos, cadáveres que fueron devorados posiblemente por fieras, yacían ahí en esa tierra, podridos y secos. Y entonces Dios le muestra a Ezequiel algo glorioso. Lo siguiente, y le dice, así está mi pueblo Israel, cautivo en Babilonia y en otros países como esclavos, como muertos, secos, sin formar un pueblo, esparcidos, esclavos de sus opresores y separados unos de los otros. Eso es lo que viene a hacer el pecado en la vida de una persona. Te seca el alma, te separa del cuerpo de Cristo, te esparce por el mundo de maldad y uno cree que está vivo y uno cree que es suficientemente capaz de vivir sin Dios. Pero el amor de Dios va más allá y le dice a Ezequiel, ¿tú crees que pueden cobrar vida? Dios entiende el corazón de Ezequiel, porque sabe que fuera de Dios nadie puede tener vida. Y esta respuesta de Ezequiel revela que que se requiere de un poder sobrehumano para traer vida. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 4:17. Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen, ¿cómo? Sí existen. Por eso, amados hermanos, le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló a su corazón y le preguntó, ¿crees que yo puedo hacer algo por ti? Si dices que sí, ¿por qué actúas como que si no creyeses? Si cree que Dios puede hacer algo imposible en su vida y usted dice que sí, entonces ¿por qué no se mueve en dirección hacia ello? Muy fácil decimos todos creo en Dios, pero no hacemos lo que Él dice que debemos de creer. Dios le dirá a un matrimonio en conflicto, ¿crees que puedo restaurar tu matrimonio? Y muchos diríamos sí, pero ¿por qué entonces no dejamos que el Espíritu Santo restaure? ¿Crees que puedo hacer volver a tus hijos a esa relación que tenían antes por causa de la desobediencia de ellos y ahora están lejos de casa? Usted dice sí. ¿Y por qué no te mueves en pos de ellos? Amén. Podemos decir sí, pero no le creemos a Dios.
Así estaba el pueblo de Israel. Este es el mandato de Dios transmitido ahora por el profeta Ezequiel a todos nosotros. Que una nación puede ser revivida. Un hombre como usted, caballero, puede ser revivido. Una iglesia como la nuestra puede ser revivida. Porque es barro terrenal que Dios usará para llamar a la vida a su pueblo. Y el Espíritu Santo es el que da esa vida. Ustedes y yo y esta iglesia y todos aquellos que confesamos que Cristo es el Señor podemos tener vida, porque el Espíritu Santo nos vuelve a levantar aún de los huesos más secos que podamos tener. Amén. Por eso, amados hermanos, a ustedes Él les dio vida, dice Pablo, cuando aún estábamos muertos en sus delitos y pecados. Por eso me encanta Pentecostés, porque me recuerda el poder de Dios en la iglesia. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Y ahí estaban esos huesos tirados, secos, sin vida. Pero mire lo que Dios hace, dice la Biblia, que los vuelve a reunir. Y le dice Dios a Ezequiel: profetiza tú, háblales tú. ¿Usted le hablaría a un montón de cadáveres? Revivan. No, estoy segurito que yo no sé, yo no lo haría. Porque nos hace falta esa fe. Y le pido a Dios todos los días que me dé una fe como la de Ezequiel. Pero Ezequiel va y les habla. Dios le dice: háblales y profetízales. Esto es proclamar sobre ellos la palabra del Señor. Es como todos los días el Señor me pone: predícales, háblales. Y digo: Señor, pero ya llevo 25 años predicándole y no veo ningún cambio en estos hermanos. Los huesos de ellos siguen todavía secos. Pero para ponerse la botella en la cabeza sí se mueven. Pero no para alabarte a ti. Sus huesos siguen secos todavía. Para ti, pero para el mundo su esqueleto sí se mueve. Por eso la palabra de Dios nos debe de animar a buscar más. Y dice Dios: profetízales tal y como te digo. Y Dios me ordenó, dice Ezequiel. Y mientras yo le profetizaba, hubo un ruido, un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Y mire lo que dice Ezequiel: me dije y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Así hay muchas personas, caminan y viven tan llenas de todo, pero falta algo, dice Ezequiel. No tenían espíritu. La palabra hace el milagro, la palabra da vida entonces. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 9. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, otra vez, profetiza al espíritu, háblales y diles que así ha dicho el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Y dice la Biblia: y yo profeticé, dice Ezequiel, fui obediente tal como él me ordenó. Y mire, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Un ejército, dice la Biblia, bastante numeroso. Note, amados hermanos y hermanas, cuando entró en ellos el Espíritu de vida, se pusieron de pie. Cuando el Espíritu Santo está en usted, es imposible estar tirado en el suelo. Dios lo para a usted de donde esté. Cuando tenemos el Espíritu Santo, es imposible quedarnos sentados en una iglesia. Dios nos mueve para que lo glorifiquemos como un ejército. Amén. Por eso esta pandemia, el Señor ha permitido que nos detengamos un momento para prepararnos, para levantarnos otra vez y movernos en su bendita voluntad. Porque la gracia de Dios puede salvar almas sin nuestra predicación, pero nuestra predicación no puede hacerlo sin la gracia de Dios. Por eso, amados hermanos, la palabra del Señor es hermosa y solo ella tiene poder. Y concluyo con esto. Ese día de Pentecostés también hubo un gran ruido y un gran viento. ¿Recuerdan?
Y vino, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, que el Espíritu de Dios descendió sobre aquel grupo de personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya Jesús no estaba con ellos, ya Jesús había ascendido a los cielos, pero estaban esperando en obediencia ese mandato de Dios. Esperen. Y dice la Biblia, Juan 6:36, Juan 6:63, el Espíritu, el que da vida, note, el Espíritu, el que da vida, la carne para nada aprovecha. Recuerdan, cuerpos con tendones y huesos, pero sin el Espíritu. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son, dígalo, vida. Amén. Son vida. Eso es Pentecostés. Es la palabra de Dios en nosotros, nos da vida. Por eso el Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso Ezequiel, por último, nos dice este pasaje en Ezequiel 37, versículo 14. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Dios mismo lo dice. Palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, en este día hermoso de Pentecostés, pongámonos de pie. No solamente físicamente, pero bueno, parémonos. Párese ahí en casa también. Y dígale al Señor: yo tengo tu Espíritu Santo, Señor. Yo me voy a poner, me paro porque no estoy muerto. Mis huesos podrán tener dolor de reuma, pero mis huesos están fortalecidos en tu presencia. Mis tendones, Señor, mi carne podrá tener pecado porque está aquí en la tierra, pero te pertenece a ti. Cuando todos venimos al Señor y le decimos al Señor: toma mi vida, como en el día de Pentecostés, quiero ser obediente a tu palabra. Ven, derrama tu espíritu en mi vida. El Señor lo hace, porque el Señor quiere que usted, todos nosotros aquí, lo conozcamos. Amén, ¿lo cree? Es hora de levantarnos en el poder del Señor. Ya no le crea al diablo sus mentiras, que usted no puede hacer nada, porque este Dios que yo conozco es un Dios experto en hacer cosas imposibles, en las que usted no se puede imaginar. Y yo quiero, lo único que quiero en mi vida es que tener el corazón que Dios tiene, un corazón de acuerdo a su corazón. Ese es el deseo de Dios para usted, hombre. Ese es el deseo de Dios para usted, mujer y joven y niños. Que conozcamos al Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre celestial, en este momento, mira tu iglesia de pie. Mira tu iglesia, Señor, ya no en el valle de los huesos secos, donde la nación de Israel y de Judá habían perdido toda esperanza. Mas nosotros, porque tenemos tu Espíritu Santo, el cual ha venido a nosotros por medio de los sacramentos, nos ha levantado y nos ha puesto de pie, porque tu palabra así lo dice. Porque tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Porque también tú estás de pie a la diestra de Dios Padre. Y cada vez que tus hijos se levantan, también tú te pones de pie. Porque sientes orgullo de tu iglesia. Porque tu iglesia sufriente en esta tierra camina en pos de ti. Porque tú la estás formando. Le estás dando nuevos tendones, nueva carne. Porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y tú has de levantar una iglesia de guerreros, una iglesia de guerreras, una iglesia de hombres
hombres y de mujeres y de futuras generaciones aquí en esta esquina que te amen y te sirvan y que no tengan temor de nada, porque si tú hiciste al hombre y a la mujer en el libro de Génesis, también puedes levantar de nosotros lo que jamás pudiésemos pensar, que tú eres capaz de hacer cosas nuevas en este ministerio y en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, nos postramos delante de ti hoy y te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria por todos los siglos de los siglos, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.